Hola, ¿qué tal? Muchas veces pensamos que probablemente solamente Dios está en las iglesias o en las sacristías y por supuesto la presencia real de Cristo en la Eucaristía es indudable. Pero el Señor actúa incluso en aquellos sitios donde uno puede pensar, buf, es imposible que Dios esté aquí, porque esto es un horror, es un sitio de pecado, es un sitio de vanidad. Y no, el Señor nos demuestra que Él ama tanto a sus hijos, Él nos ama tanto a cada uno de nosotros, que nos busca allá donde estemos, aunque sea en la pocilga más inmunda, como pasó, por supuesto, pues con el caso de Hijo Pródigo, como estando en medio de los cerdos y de porquería hasta las cejas, pues sintió esa llamada del Señor a volver a la casa del Padre. Bueno, pues eso sigue pasando hoy en día. Que no nos creamos que porque un mundo determinado o un ambiente determinado sea muy turbio, ahí no pisa el Señor. No, el Señor está ahí rescatando a sus hijos. Y muchas veces nos podemos pensar, por ejemplo, que el mundo del modelaje, el mundo de los modelos, es simplemente vanidad, superficialidad, que ahí, por supuesto, no está Dios y que, en fin, pues Dios ama a cada uno de esos modelos, igual que nos ama a usted y a mí, evidentemente, que no es que lo merezcamos más. Dios ama a cada uno de sus hijos y nos va a rescatar allá donde estemos. Y como decía, el mundo del modelaje muchas veces parece superficial, lleno de vanagloria, totalmente alejado de Dios, pero detrás de los flashes, detrás de la pasarela, detrás del glamour, detrás de las portadas de las revistas de moda, etcétera, hay personas, y hay personas que sí, probablemente se dejen llevar a veces por la vanagloria, la soberbia, etcétera, pero que a la vez sienten la soledad, la tristeza, el desazón y el Señor les habla. Y bueno, pues a lo mejor han corrido detrás de una falsa expectativa, como a todos nos ha pasado o nos pasa muchas veces en la vida, pero el Señor ha seguido buscándoles, ha seguido manteniendo viva la llama para que les sigan buscando. Escuchen la historia de Pietro Di Tano, una historia interesantísima, un chico español de Santiago de Compostela, del norte de España, modelo, 30 y pocos años, y que ya desde muy jovencito empezó a modelar. Y bueno, pues estuvo en algunas de las principales ciudades o capitales de la moda mundial, participó en muchas campañas de moda, pero le faltaba algo. A medida que él se iba alejando de Dios, le faltaba algo. Esta historia no suena a todos porque a todos seguramente nos haya pasado o todos conocemos casos, como cuando uno se va alejando del Señor, evidentemente el corazón le faltan razones. Y esto es lo que le pasó a este joven modelo gallego que vio cómo a medida que se alejaba de Dios, su vida perdía valor. A pesar de que él estuviera muy valorado de cara al mundo, él por dentro se sentía roto, se sentía solo. Y volvió al Padre, como el Hijo Pródigo. Escuchen su testimonio. No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bienvenidos amigos de Matermundi a un programa más de Testimonios de Esperanza. Hoy tenemos aquí con nosotros a Pietro. Pietro era modelo de primera línea y bueno, por un suceso que le ocurrió en su vida, volvió a la fe auténtica y hoy viene a contarnos su testimonio, que es muy interesante y seguro que muchos jóvenes se sienten interpelados por este testimonio, así que esperamos que os guste. Vale, pues tengo 32 años, me llamo Pietro, tengo nombre italiano, apellido italiano, por lo que te comentaba que mi padre es de Italia del Sur, de Bari, que es una zona muy bonita de Italia, el acento me delata, me decían, soy de Santiago de Compostela. He vivido en Madrid como 13 años, estudié la carrera aquí en Madrid, comunicación audiovisual. Entre medias me puse a trabajar de modelo unos años dentro y fuera de España, me fue razonablemente bien, no todo lo bien que yo hubiese querido, pero sí como pude vivir ese mundo desde dentro, conocerlo, tener experiencias muy chulas, otras no tan buenas, extremas. Y ahí un poco como a mitad de la carrera tuve un momento fuerte, como un despertar espiritual a través del encuentro con una persona por la calle. Mi vida cambió mucho, aunque más o menos era pues, de familia católica y demás.
y luego pude recuperar mis estudios, estudié actuación en una escuela muy buena, terminé comunicación, hice un máster de gestión de la industria cinematográfica aquí en Madrid también, luego monté una productora de cine, cosa que estaba más o menos en el entró un socio hace poco, la empresa nos dicen, que es bastante gracioso, que murió y resucitó, entonces fue una empresa que se paró completamente la actividad y pues por un milagro del Señor se levantó y estamos con un documental sobre la misa que sale, bueno, lo hemos comentado, pero para que la gente lo sepa, sale en otoño y entrevistamos a Scott Hahn, que es un teólogo americano súper conocido, canta a la mesa, que es el predicador del Vaticano, que ahora es cardenal también, lo entrevistamos cuando no era cardenal, o sea que nos fue más fácil que ahora, y va a estar muy bien. Jóvenes también de Madrid, un documental que nos ha llevado 5 años, es como nos estamos dejando la sangre y la vida ahí, pero el Señor está dando 1 millón de veces más y pues no sé, estamos muy ilusionados. Incluso fuera de España ya estamos hablando con México y Latinoamérica para sacarlo allí, en España lo saca European, que también tenéis familiaridad con ellos y bueno, luchando ahí como todos, pero por lo menos viendo mucho la mano del Señor. Pues vamos tropezando mucho, pero Él está ahí y con pruebas pues va demostrándonos día a día con cariño que no tira la toalla con nosotros, ¿no? Y ahí estamos. O sea, hay un poco lo que creo que a veces hay un poco de mito, lo he dicho alguna vez y creo que ha llamado la atención, que no es como más duro vivir en el Señor que fuera. O sea, yo creo que la realidad, y eso sí que es bastante aplastante, que es durísimo vivir o con el Señor duro, porque tienes consuelo, pero también el mundo es muy duro. O sea, estás haciendo una carrera de moda que la gente a veces se lo toma como una bromita, los sacrificios que tienes que hacer para estar ahí, para viajar, para sostener la presión emocional, psicológica, estando lejos de tu casa, en un sitio, son críos. O sea, en moda en realidad, cuando estás viajando y los niños que estaban, llamo niños, bueno, yo también era un niño. O sea, al final los modelos en general son jovencísimos y tú estar lejos de tu casa con 19, 20 años, las chicas mucho más jovencitas, siendo como muy juzgado por tu aspecto externo, a veces son como muy cariñosos contigo cuando la cosa va bien, pero si no estás teniendo éxito notas una hostilidad y como, o sea, creo que era muy duro, o sea, dentro de que tienes el glamour y la parte de que luego sí, tu gente o tus conocidos entran en tus redes sociales, el 20 que hay en aquel momento y te ven ahí bailando con chicas modelo en una discoteca en Grecia y creen que es todo glamour, pero luego tú vives el día a día ahí de la soledad, de que estás haciendo 9 casting al día y que no te llaman para trabajar. Bueno, Grecia nos lo pasamos muy bien, porque ahí un poco con el estilo de vida salíamos muchísimo de fiesta, nos daban todo gratis y demás, pero en otros sitios como Milán, que eran más competitivos, no había ese mimo y en la agencia te lo pasabas muy mal. O sea, de hecho, de todos los chicos que estábamos allí, muy poquitos conseguían. La proporción en moda es como muy desorbitante en el sentido de que hay muy pocos trabajos que son muy suculentos, pero la burbuja y la cantidad de gente que hay detrás como queriendo hacer esos trabajos es grandísima. Con lo cual dice, no, modelo, todo glamour, jiji, focitos, eso es el exterior. O sea, una vida, incluso leyendo bloggers, bueno, los primeros chicos que empezaron como a hacer el blog del día a día generaban mucha empatía porque contaba un poco como la vida real del modelo, que no es como, luego sales en la revista y eres fantástico, pero estar ahí el día a día, meses a lo mejor haciendo casting sin que te llame nadie, sin que te den nada, luego te sale uno buenísimo y de repente eres genial, fantástico y todos te quieren. Pero estar en esa presión, no tienes un sueldo fijo. O sea, estás como ahí, de repente los trabajos están muy bien pagados, no nos vamos a engañar, pero tú imagínate eso, estar apostándolo todo y a lo mejor no va saliendo trabajo, el tema de la autoestima también ahí, si te ven 10 veces al día y nadie te llama, muchísima gente lo pasábamos mal, ¿no? Y bueno, la parte de glamour también contarla, porque eso es lo que a la gente le convence, pero insisto, o sea, ahora la vida es dura con el Señor, porque es el camino de la cruz, pero también hay mucha cruz en el mundo. O sea, con la desventaja de que es un camino de muerte, porque no llega a ningún sitio bueno, o sea, llega a un algo pasajero y vano, y este camino de la cruz lleva la vida y da frutos buenos, pero la dureza para mí no era menos duro en vivir en el mundo, sino más, porque ahora por lo menos tienes el consuelo, vas a él, acudes, como tienes a alguien ahí que te tiende la mano para levantarte, y antes no, de cómo vivía un poco antes eso, pues nunca he dejado de creer en Jesús. O sea, para mí Jesús hasta el día de hoy es la referencia más absoluta y el centro total de mi fe, y en eso nunca dejé de creer en Él, ¿no? O sea, incluso tuve la suerte de escuchar a sacerdotes que tenían, se lo comentaban en el otro testimonio, a Beilín con un don de palabra increíble,
ahí en Galicia. Entonces viví como de forma positiva la gente que era muy espiritual, que tenía la capacidad de comunicar a Dios, y el sacerdote de la parroquia a la que íbamos tenía ese don. Pero sin embargo, pues no sé, un poco por la sociedad en la que vivimos o por la búsqueda propia que tenemos todos, y en la adolescencia a lo mejor se acentúa porque estás buscando tu identidad, tu camino. Pues había libros en casa también de budismo, y me parecía muy interesante como todo el tema de la visión de ese tipo. Es como más, lo he dicho alguna vez, pero es más compatible con el mundo porque no hay como... O sea, la moral en el budismo es como algo que está mucho más disuelto, ¿sabes? O sea, está un poco el tema del karma y, evidentemente, la consideración de que si vas a una siguiente vida, si no lo haces muy bien, pues ellos tienen la creencia de que vas a tener una reencarnación no tan óptima, ¿no? Mientras vas levantando. Pero digamos que sin un sostén tan fuerte, porque por ejemplo, la Biblia, eso es algo clarísimo que ha cambiado mi vida de la noche al día, no la leía. O sea, iba a misa, la escuchaba, cuando hablaba este sacerdote cerraba los ojos, se ponía a hablar de Dios y era una maravilla, pero yo no tenía un contacto con la Biblia, o sea, salvo algún ejercicio de religión o algo. Es que no recuerdo haber leído la Biblia en mi vida hasta que tuve como 20 y pico de años. Entonces era como una fe un poco, pues sí, una consideración muy buena a Jesús, pero no tenía como un interés como más concreto por conocer lo que había dicho, ¿no? Yo creo que estaba, pero light, o sea, viva siempre la considero porque luego, o sea, Jesús siempre, o sea, nunca ha decaído en mi vida ni nunca le he visto como menos de lo, o sea, para mí es la gran figura de autoridad, de poder y de presencia de Dios en la tierra. Pero como no conocía más, quizá no le daba el valor que tiene, en el sentido de que yo siempre he sido practicante, incluso cuando estuve con el tema del budismo. O sea, para mí el domingo era el día del espíritu o de la espiritualidad, entre comillas, y aun cuando nunca renuncié en Jesús, porque el budismo lo que tenía, que luego renuncié y ya, pues por mucho le tengo mucho cariño a las personas con las que participaba allí, eran personas extraordinarias, pero al final luego la vida me llevó a ver como que lo que yo necesitaba era algo más mayor, ¿no? Porque en el budismo al final la presencia de Dios es algo que está muy diluido, y cuando tienes una crisis fuerte y grande necesitas como algo más sólido. Y entonces, pues no, tiempo tenía. Yo el domingo, mientras no empecé con budismo, pues siempre no he dejado casi nunca de ir a misa, fuese con mis padres en Galicia o aquí en Madrid cuando estaba yo solo. Y luego cuando empecé con el budismo, el domingo pues dedicaba el mismo tiempo que dedicaba a ir a misa, a ir al templo, porque en aquel momento pensaba que me aportaba más. Luego ya por las circunstancias no aliento que no sostenía, pero bueno, o sea, siempre he sido una persona espiritual y cuidar como eso siempre ha sido una prioridad, y siempre he sentido como la necesidad del equilibrio entre lo humano y lo otro, ¿no? Es que al final el mundo es muy duro, o sea, negar la necesidad de algo que nos dé consuelo creo que es negar la más absoluta evidencia, ¿no? Y pues las religiones no son una respuesta en cuanto a un mecanismo de compensación psicológica, pero son una respuesta en cuanto a que hay una carencia dentro de nosotros, hay algo que se busca y la gente va buscando aquí y allá. Buscamos todos lo mismo, otros lo buscan en la noche, otros en la droga, otros en el placer, pero hay como... Eso lo habla con José Pedro Manglano alguna vez, que como ese tema lo tiene muy presente, y eso nos da la mirada de misericordia. El que es drogadicto en la droga busca lo mismo que nosotros en el Señor, ¿no? El que es, pues no lo sé, hasta el que busca el poder en política está buscando como llenarse y que su vida tenga sentido, y entonces cree que creciendo y siendo el número uno de su empresa, como esa parte interior, pero es que es lo mismo, o sea, es como distintas formas. Por eso si miras con misericordia, dices, están buscando igual que yo, pues de una forma desacertada, porque igual no tienen la información adecuada, pero no deja de ser como una forma de saciar esa sed que es común, y para mí es como, sí, como la prueba o lo de la canción esta de solo la sed nos alumbra, no sé si es creo que la cantan en TSE, pero es de Teresa de Ávila. Dicen, de noche vamos de noche a buscar la fuente, solo la sed nos alumbra. Yo creo que es eso, ¿no? Que al final, pues, esa misma sed que está en todos, pues la vamos a saciar a lugares distintos, y lo que nos conduce al Señor es esa sed. Luego llegas ahí y te das cuenta de que es la fuente, pero a lo mejor alguien no tiene la suerte de llegar a esa fuente y te quemas la vida por el camino, pero porque estás buscando lo mismo. Yo qué sé, bebes aguas envenenadas, pero es un poco lo que creo. Pues sí, o sea, fue un momento aquí en Madrid, he pasado esta mañana por el sitio, en la boca del metro de Tetuán, estaba con una mujer conocida de mi familia y habíamos ido
como a un retiro, ella estaba en una actitud un poco complicada y yo estaba como aguantando el tipo, aún a sabiendas de lo que estaba haciendo ella estaba mal, y pasó una persona que yo no conocía de nada, o sea, de nada, de absolutamente nada. Y se me acercó allí de noche, fue como hace, no sé si 11 años, y pues nada, él creo que iba a entrar para el metro, que pensaba que qué curioso que fuese a entrar en el metro, iba él así fumando un cigarrillo, aún no había mascarillas ni líos de estos, se me plantó como a un palmo de la cara y me empezó como a mirar con mucha autoridad y con mucha dulzura. Claro, que un desconocido absoluto se acerque a ti y te empieza a hablar así, o sea, cuando una persona está loca, yo conociendo pues, la actuación tengo cierta capacidad para ver eso, lo percibes, ¿no? O sea, cuando alguien está desequilibrado, hay algo en la mirada o en alguna forma de corporalidad que detectas el desequilibrio. En esta persona no, o sea, había como una dulzura brutal, me estaba mirando a mí, se estaba dirigiendo de forma muy concreta a mí y me dijo como cosas, o sea, no fue concreto en cuanto a esta persona o esta otra, pero como las palabras que me dijo resonaron como tanto en mi interior que vi clarísimamente que eran para mí, porque tuvieron mucho sentido con lo que estaba pasando con aquella persona en ese momento. Y luego en los días sucesivos la palabra de Dios, como dice en Isaías, lleva a cabo su cometido, ¿no? Y provocó cambios en una relación en la que estaba yo en aquel momento, que bueno, era de misa los domingos, pero yo que sé, el tema de la sexualidad, por ejemplo, la vivía de forma mundana porque no tenía ninguna formación ni conocimiento de si Jesús se había pronunciado, no tenía tampoco en el colegio en el que estudié ni en mi familia me habían explicado nada sobre eso más allá de lo que había en la sociedad. Y de alguna forma ese momento tan brutal, ¿no? Sí, o sea, hay gente, pues yo que sé, el Padre Pío, ¿no? Que vosotros que conocéis bien a través del documental también, que ahí lo toca Zabala ese tema. Hay gente que tiene como un nivel de cercanía con Dios, ya no sé solo por la santidad, sino por la misericordia de Dios, que riega el mundo con dones, igual que uno tiene el don de la palabra, pues otro, pues a los sacerdotes a veces tienen un don para de forma puntual en la confesión, a veces le dicen a la gente algún pecado que la persona no confiesa, ¿no? Son cosas espirituales, pero son reales, ¿no? El Señor, pues si leemos en Juan 4, creo que es en el pozo, ¿no? Con la samaritana, Él le dice cosas a ella para su bien, ¿no? No es un espectáculo, pero cuando tú ves que alguien que no te conoce te está hablando de cosas tuyas y te lo dice con dulzura y sin juicio, que fue lo que también a mí... Yo estaba en un momento que, si lo miro ahora desde la perspectiva moral, estaba en mucho pecado, o sea, mi vida era como de pecado y de absolutamente fuera de los cánones de lo santo, pero yo en ese momento no me sentí nada juzgado. O sea, nada. Si yo lo pienso ahora, yo tengo que ir a una persona que vive como vivía yo en aquel momento, me sentiría como en una falsa superioridad moral y me costaría tener la misericordia. O sea, el amor era tan fuerte que yo no me sentí pecador, ¿sabes? O sea, yo cuando se acercó a mí y me miró así, me sentí como único, ¿sabes? O sea, me dio como... O sea, no único en el sentido del mejor del mundo, o sea, único, como que había ahí detrás, no solo la persona que estaba ahí, algo que se estaba refiriendo a mí de forma singular, que lo que me estaba diciendo a mí en ese momento era para mí y no era algo para otra, ¿sabes? Y como sentir como con esa claridad una dirección de un mensaje con no juicio, aunque yo no me consideraba pecador, insisto una vez más, yo vivía mi sexualidad de esa forma y en aquel momento no tenía ni la menor conciencia de pecado, pero el no sentirme juzgado, porque si nos sentimos juzgados huimos, y el sentirme como muy importante, o es que no es importante voy a salir en los periódicos, pero una importancia de que sentía que era muy importante para alguien que me estaba mirando con un amor brutal y con una autoridad y que me estaba sacando de los problemas. O sea, lo que no me dijo, pero que yo viví en mi interior con mucha radicalidad, es que se me estaban solucionando los problemas. O sea, que lo que allí me dijo y lo que se me mostró era como, sí, como si me cogiese, ¡bum!, con mucha autoridad, mucha fuerza y mucha dulzura. Y no era ni nadie de un movimiento, ni nadie que tuviese interés en después llevarme a ninguna parte. De hecho, era una persona que hasta el día de ahora yo ni siquiera tengo contacto con ella y la volví a ver una vez en mi vida. Hasta él huía, ¿no? Como en su humildad. No era una persona que quería que se acudiese a ella, sino que fue como algo de un don que se me dio, se me puso en camino y luego él confía. Nunca se lo pregunté a esa persona, pero creo que es alguien que debe tener mucha confianza en el Espíritu Santo, que a veces no la tenemos, pero es que el Espíritu nos está conduciendo a todos los días
pues el bautismo es eso, ¿no? O sea, la vida de Dios que está en él, que estaba en Jesús, Jesús no le pudo dar el bautismo de forma, o sea, no les pudo dar el Espíritu fuerte mientras estaba él con ellos, porque decía que os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios estaba sobre él, no había forma de que eso se les comunicase. Pero cuando él se fuese, entonces vendrá el Paráclito. Y nosotros estamos en ese tiempo. No somos conscientes, pero estamos en el tiempo que a través del bautismo, el Espíritu que estaba en Jesús, que no podía comunicarse porque estaba en él como contenido condensado, cuando él subió en Pentecostés fue lo que bajó. Entonces ese Espíritu está vivo, ¿no? Dice el Espíritu os recordará todo lo que yo os he dicho, importantísimo eso, os recordará todo lo que yo os he dicho y os llevará hasta la verdad plena. Y si realmente creemos en eso, creemos que el bautismo no es como una parafernalia ideológica o social, nos está dando Dios, el Espíritu que estaba en Jesús se nos está inyectando o entregando dentro de nosotros. Y eso obra, porque está vivo, si no sería un Dios muerto. Si a mí el Espíritu no me está... O sea, no es que yo tenga que sentir nada, pero yo tengo intuiciones, tengo impulsos de hacer cosas. A lo mejor un día se me ocurre hacer una obra buena, otro día tengo intuición de leer la palabra, o me siento interesado por los sacramentos, o soy movido a hacer un voluntariado, a servir en mi casa. Son cosas que el Espíritu que está vivo nos está moviendo a hacerlas, ¿no? Y si tenemos como esa sensibilidad y esa conciencia de saber que es Él, que es Dios, que está vivo y que nos está moviendo, y seguimos eso, es relativamente fácil llegar a Dios, ¿sabes? El problema es que a veces pensamos que eso son ideitas que se nos ocurren, lo humanizamos y entonces pues a veces no podemos llegar a Dios porque no le damos valor, ¿no? Y yo en ese momento, cuando vino aquel hombre en la calle, lo que él me dijo, que, bueno, con una cosa un poco fuerte, desacreditó a la persona que estaba conmigo porque estaba haciendo una cosa que objetivamente estaba muy mal. Yo en mi corazón tenía esa intuición fuertísima, pero porque a veces somos, yo el primero, políticamente correctos hasta límites de la hipocresía, ¿no? Yo el primerísimo, y no iba a decir nada, ¿no? Pero es que en mi corazón estaba una vez más esa intuición de que aquello estaba fatal y que había que frenarlo. Y él, cuando llegó sin conocer nada a esa persona, la frenó en seco. Entonces, si a veces confiamos más en esas mociones del Espíritu y sabemos que estamos habitados por Dios, actuaríamos de una forma más, con más convicción, ¿no? O sea, yo desde luego, la actitud con la persona que estaba conmigo en ese momento me ayudó a ser como más rotundo en rechazar el mal, ¿sabes? O sea, no en ser hostil con la persona, pero sí en rechazar el mal, de que cuando algo está mal, pues el Señor tenía mucha autoridad sobre el mal, ¿no? Y le daba igual que fuesen la persona, los líderes de la religión en aquel momento, que eran los fariseos, cuando algo estaba mal, lo tenía, ¿no? Y siento que socialmente, y yo soy el primero, pues a veces estamos como muy venidos abajo en lo socialmente correcto, pero sigue estando ahí como esa intuición y ese impulso fuerte, ¿no? Igual me he ido de la pregunta, pero me ha venido como... Pues de forma sencilla. Primero, o sea, el momento inicial, muchísima dificultad, porque sentí como la necesidad de tomar una decisión de terminar una relación de una persona a la que quería muchísimo, pero que sentía como que no era el camino por ahí. Ya lo he contado alguna vez, mucho daño para otra persona, muchísimo dolor también por mi parte, por ver el sufrimiento, por ver las promesas incumplidas, la palabra dada que luego no se lleva a plenitud, entonces mucho dolor, o sea, ver mucho dolor en la persona a la que quería y quiero un montón, mucho dolor también, o sea, es las dos cosas, como visto en la persona a la que le haces el daño por haber dicho cosas que no correspondían y haberte comportado de forma, ¿cómo decirlo?, inconsistente, esa es la palabra, pero a lo mejor con una buena intención. Y luego por el otro, que el dolor que te produce a ti, pues a cualquiera, pues cuando cualquiera le hacemos daño a alguien que queremos, pues aparte del daño que le has hecho al otro, pues en tu corazón queda ahí como un malestar fuerte que no mola nada, ¿no? Los siguientes meses de mi vida pues fueron un poco de limpieza, de decir prudencia, o sea, como lo que me vino a instalarse en mí fue mucha prudencia, como a partir de ahora hay que hacer las cosas con otra madurez, hay que medir las palabras que luego con el tiempo se nos olvida y volvemos a dejarnos llevar. Los impulsos, los sentimientos y tal, o la atracción física, son cosas maravillosas, ¿no? Que en un momento dado pueden catapultar una relación y pueden llevar algo a niveles maravillosos y sublimes, pero al revés, son un arma de doble filo, porque como son tan potentes, a veces nos pueden llevar a hacer cosas o a decir cosas fuera de la verdad y fuera de la realidad, que eso puede generar un daño fuerte y nos pueden distorsionar, y en este caso iba más bien por ahí la cosa. Como veíamos la sexualidad sin conciencia, de forma desordenada, pues eso generó como
Bueno, sí, como que estaba nublado, ciertas tinieblas, digamos. Y entonces, ¿cómo empezó el cambio? Mucha prudencia, decidir poner al Señor en el centro de mi corazón. Mi vida ha sido mucho como, o sea, prueba-error. O sea, veo el daño que hago y entonces eso me hace reflexionar. O sea, como un método científico no buscado de ir haciendo una serie de cosas, viendo los efectos que producen. Si al final, es que yo lo digo, si la verdad es verdad, se puede demostrar con los hechos. Si tú sigues un buen camino, a medio o largo plazo vas a ver que los frutos son buenos. Si tú vas por un mal camino, vas a ver, es que si no, no sería la verdad. Sería como, decimos, Jesús es la verdad, y luego pensamos que lo que Él dice es algo que tú en fe te lo comes porque Él lo ha dicho. O sea, en confianza, confiamos, igual que cuando tu padre te dice no corras con las tijeras, es tu padre, pues le haces caso, pero es que lo importante es que te está diciendo no corras con las tijeras porque te vas a dañar tú. Y si tú correjas un día y dices, no, bueno, es que no quiero obedecer a mi padre, voy a correr con las tijeras. En el propio hecho de correr con las tijeras, tú vas a ver que ahí te va a producir un fruto malo. Y el pecado es idéntico. O sea, cualquier persona que tenga la cabeza abierta a reflexionar, yo estaba abiertísimo. O sea, yo otras cuestiones de todo lo que ahora está en polémica social, yo estaba a favor y promovía, ¿no? Pues incluso un montón de cosas de esas, porque en aquel momento no las veía como positivas. Pero claro, también en mí mismo experimentaba con mi cuerpo y el tema del placer tenía otra relación que prueba-error me fui dando cuenta de que eso, yo no conocía lo que había dicho Jesús sobre esas cosas, pero el prueba-error como me llevó a eso. Bueno, en ese momento digo, las relaciones desequilibradas, y eso es el 90 y tantos % de la realidad, no están basadas en el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que el otro tiene una presión brutal sobre sí porque esperamos la felicidad de Juan o de fulana. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, que tengo una sed infinita, que es como una aspiradora brutal o como un remolino en el océano que traga todo lo que le echan porque necesitamos infinito, y yo espero que mi pareja me sacie mi sed de infinito, estoy condenando la relación, la persona a la infelicidad más absoluta, y lo hacemos con el trabajo, lo hacemos con nuestras familias, con nuestras relaciones, lo hacemos con esta vida. Entonces, por lo menos como vi que aquella relación había sido muy dañina porque estábamos como los dos esperando la felicidad del uno del otro, claro, desaparece uno y tu felicidad se va al garete. Entonces, por eso la gente hace barbaridades luego y hay como todos esos despechos y acciones tremendas, que en este caso la persona fue más que bondadosa y no ocurrió nada de eso, ¿no? Y entonces pues empecé a leer de a poquito, pero con mucho gusto, el Evangelio todas las noches. 5 minutitos, antes de meterme en cama, vivía solo en un barrio aquí súper malo de Madrid, pero tenía como ese momento de gusto, no era ni una obligación ni una penitencia, era como algo que lo hacía por necesidad pura, con deseo, con mucha serenidad, y que me empezó como a... No fue una conversión de decir de repente ya todo fenomenal, pero el tema de ir leyendo y conociendo tiene tanta fuerza y tanta sabiduría y tanta inteligencia y tanta dulzura, lo que Jesús dijo, que transforma tu vida. O sea, no es como una conversión de, venga, una lista de lo que tienes que dejar de hacer. A mí nadie me vino a decir, Pietro, tienes que dejar de vivir así tu sexualidad, nadie me vino a decir, como esto que haces está mal, nadie me vino a imponer lo que tenía que rezar. No, pero ¿qué pasó? Que como hay presencia del Espíritu de Dios en el Evangelio, tú lo lees y eso se te va impregnando. Eso va entrando, penetrando en ti de forma suave, y entonces la conversión, que todo, bueno, yo ahora necesito una conversión mucho más profunda que ya requiere niveles de profundidad de sacar petróleo, pero la conversión inicial, por lo menos de sacarte del pecado, de tratar de abandonar la corrupción, que es como el paso principal que dice Pedro en su segunda carta, que la corrupción es la concupiscencia de la carne, ¿no? O sea, lo que nos corrompe espiritualmente, que la gente es muy consciente, es el deseo de cosas temporales, sea carnales, sea profesionales, pero como el deseo excesivo de cosas que se van a quedar aquí, que vas a llegar al día de tu muerte y que no te las van a meter en la tumba, y aunque te las metan, se van a quedar ahí, el deseo de las cosas que no van a trascender la muerte es lo que nos corrompe, lo dice Pedro, ¿no? Llenísimo del Espíritu. Y entonces el primer paso de renunciar como esas cosas que seguimos todos en la lucha diaria, la palabra sí que me permitió como ganar en perspectiva, y cosas más vanas como el tema de la moda, pues yo que sé, que antes que era como el sueño de mi vida ser top model, se van ordenando de a poquito porque ves que eso es como algo que tiene un techo muy bajo, en el sentido, la moda, pues yo que sé, tú llegas a ser como la mejor top model o el mejor top model del mundo, pero es que aún eso
si no tiene algo que lo trascienda, si no tiene como una aportación que genere un beneficio, es muy pobre, ¿sabes? O sea, con todo el respeto y la admiración, porque sé lo duro que es, y he conocido a gente que ha pasado de la nada a llegar muy arriba profesionalmente, pero sigue siendo pobre en el sentido de que no trasciende. Si tú no utilizas eso para un bien mayor, vas a llegar al día de tu muerte, que nos toca a todos, es que eso no se libra a nadie, ni los mayores malos de este mundo se van a librar de la muerte, solo el Señor nos libra de la muerte porque nos concede la vida eterna, ¿no? Pero cuando vayamos a llegar todos a la muerte, el que haya sido, el que tenga 50 Oscar, que yo ahora estoy en el cine, o el top model más grande del mundo, su mérito se termina ahí. Jope, yo lo veo, es que es un don tan grande, o sea, que Dios se haya manifestado y que nos haya dado como consejos para que nos vaya bien, y lo que dice al principio, es que eso no se cuenta y eso es un desastre que no se cuente. Cuando Dios se lo da a Moisés, ¿no? Al principio el decálogo que viene en Éxodo 20, luego en Deuteronomio, dice, en algunas traducciones pone, para que seas feliz y te vaya bien. O sea, es como algo que está dando, no para fastidiar y para que la gente esté amargada en su casa de, oh Señor, qué malo eres. Son principios de vida, para que seas feliz y te vaya bien. O sea, son unas normas o unos trucos, que quizá la palabra trucos nos ayude más a comprender el espíritu original de la norma. Es como en derecho, hay que comprender el espíritu de la norma. Hay que saber por qué narices, con perdón, se nos propone algo. Y si tú comprendes el espíritu de la norma, y son normas no abusivas, sino normas amorosas, que son las que nos da Dios para nuestro bien, jope, pues es un espectáculo, ¿no? Entonces, pues eso, prueba, error, voy viendo que mi camino no funcionaba, y cuando ya vas viendo como que el Señor propone otros caminos, a lo mejor ya no necesitas ir al prueba-error, porque ya conquista tu confianza y tu corazón y dices, pues Señor, ¿qué voy a hacer yo? Si he probado todo y he visto que por ahí no era, y sobre todo he dañado a otras personas, jope, y ahora tú me dices, hazlo de esta otra forma, pues cuesta, ¿no? Porque a veces tenemos que entrar por la puerta estrecha, y la puerta estrecha pues cada día nos cuesta, ¿no? Pues a cada uno la nuestra en el día a día, pero no sé, pero es el camino que conduce a la vida, ¿no? Y hasta aquí el testimonio de hoy. Esperamos que este testimonio llegue a muchas personas, y no os olvidéis de suscribiros a nuestras redes sociales, canal de YouTube, Facebook y Twitter, y nos vemos en el próximo programa de Testimonios de Esperanza. Gracias. No hay nadie perdido. El Señor nunca pierde la paciencia con ninguno de nosotros. Por más alejados que estemos, por más pecados que hayamos cometido, el Señor ha muerto por cada uno de nosotros y nos sigue yendo a recuperar. Esto es absolutamente estremecedor y actual, ¿eh? Esto no es una cosa del pasado. Por más alejados que estemos de Dios, por más alejados que veamos a una persona, sobre todo cuando es una persona cercana, familiar, a la que queremos, y pensamos que es casi imposible que esa persona vuelva a Dios, el Señor va a recorrer todo el camino para ir a buscarla, o más bien ya está con esa persona sugiriéndole, respetando siempre la libertad, que vuelva a la casa del Padre. Esto es lo estremecedor, lo enternecedor, lo sobrecogedor de nuestro Dios, que Dios es amor, como dice Juan en el capítulo 8 de su Evangelio, y nos busca, aunque no lo merezcamos, aunque estemos continuamente en pecado, aunque volvamos a caer, el Señor siempre nos está buscando. Esto tiene que ser, como cristianos, la fuerza, el motor que mueva nuestra vida. No nuestras obras, que son pobres, sino el amor de Dios. El amor de Dios que va y nos busca. Lo hemos visto en el caso de Pietro Ditano, y lo vemos continuamente, cada día, en cada uno de nosotros y en muchas personas, cómo el Señor va actuando. Les espero en el próximo programa de Crónicas de Hoy, aquí en Creo TV.